Advertencias, amenazas y miedo ante una nueva guerra en Europa por la posible invasión rusa a Ucrania. Moscú sigue acumulando tropas al este sin ceder en su retórica belicista, mientras la OTAN anuncia acciones militares en apoyo a Kiev. Algunos países miembros piden sanciones contra Moscú y en medio del aumento de la tensión, Berlín se mantiene de bajo perfil. Conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué papel juega Alemania? Ese es nuestro tema en A Fondo. Bienvenidos, yo soy Silvia Cabrera y estos nuestros invitados. Se los presento. Ksenia Polska es periodista, editora de la redacción DW rusa. Ksenia opina que cuando Alemania le regala a Ucrania un hospital de campaña en vez de armas defensivas, está claro que no entiende a los 40 millones de ucranianos. Maciej Stasiński es periodista de la Gaceta Wyborcza. Trabaja a temas de transición democrática. Maciej asegura que la respuesta de Occidente al desafío ruso debe ser unánime y uniforme. Alemania debe alinearse con el resto. Burka Birke, periodista de Deutschland Radio. Burka cree que por sus intereses económicos y su pasado, Alemania solo quiere mediación y no confrontación con Rusia. Es una estrategia a prueba, dice. Bueno, bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos ustedes también, sean parte de esta discusión. Recuerden que están invitados a participar en nuestras redes sociales enviándonos sus comentarios. Quiero comenzar, antes de pasar al tema de Alemania y el rol que juega en este conflicto, con lo último que ha salido sobre esta tensión entre Occidente y Rusia, que aumenta cada vez más, y es la decisión de la OTAN y de Estados Unidos de rechazar las exigencias de Rusia. Ksenia, comienzo contigo. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Estamos entrando en una nueva etapa de este conflicto? Bueno, las respuestas que recibió Rusia hoy en escrito, o ayer también, no creo que eran inesperadas para Rusia, porque ya no sabemos realmente, o no sabemos concretamente qué está escrito en estos documentos, porque, por ejemplo, los Estados Unidos dijeron que prefieren no publicar el texto por razones diplomáticas, para dejar un poquito de espacio para negociar, pero ya se lo habían dicho la OTAN, igual como los Estados Unidos, que sus demandas, la mayoría de sus demandas o las demandas principales no pueden ser satisfechas. ¿Cuál era la demanda principal en este caso? Pues en este caso que la OTAN no acepte nuevos miembros como Ucrania, por ejemplo, y pues que se limite a las fronteras, a las ciertas fronteras que también pueda dictar Rusia. Esa era una línea roja, Maciej, de la OTAN y de Estados Unidos, no aceptar esa exigencia de Rusia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué puede pasar ahora? Lo que puede pasar no lo sé, porque es fácil hacer profecías y luego uno no se responsabiliza de lo que ha dicho. Entonces, más vale analizar lo que está ocurriendo y en lugar de adivinar el futuro. ¿Cómo ves tú este nuevo Yo creo paso? que lo que usted ha mencionado, la línea roja, es absolutamente lógica y inamovible. No puede un Estado, aunque sea tan grande como Rusia, dictar a la comunidad democrática noratlántica cómo debe portarse, quién puede incorporar, invitar en su seno, sobre todo si estos países, potenciales miembros tal, son países soberanos y están en su derecho de decidir su futuro. Es inaceptable este comportamiento, que es un chantaje, es un comportamiento imperialista, de una querencia o una adicción imperialista o imperial que tiene tanto el régimen de Putin como la Unión Soviética anterior, como mucho antes también el imperio de los zares. Es una manera de portarse, demandar, exigir e imponer
a todos los demás la voluntad de un régimen que además no es democrático. Claro. Esto es inaceptable. Bueno, es un chantaje, dice Masei Burkhardt. Sí, ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo con el análisis, pero hay que recordar una cosa. Yo participé en la cumbre de la OTAN con el Pacto de Varsovia en 1990 en Londres y tácitamente, no para el público, se habían dado las promesas de que la OTAN, después de la reunificación de Alemania, de lo que se trataba para que la Alemania reunida entrara a la OTAN no se iba a extender al este, para ser una amenaza para el entonces la Unión Soviética. Y esa promesa en el fondo no se ha cumplido. Pero ¿por qué no se ha cumplido? No hubo tal promesa en ningún tratado internacional. No, era oral. Claro, era para pacificar las preocupaciones de la Unión Soviética de entonces. Pero cuando se creen estados completamente democráticos, independientes, soberanos, ellos tienen y deben tener la decisión propia de adherir o no adherir a una alianza militar como la OTAN. Claro. Entonces, la OTAN no puede aceptar que Putin le dicte a quién asumir y a quién no asumir. Claro. Eso Bueno, es la claro. OTAN dice que se trata de la seguridad de Europa. El Jens Stoltenberg dice, afrontamos un momento clave para la seguridad en Europa. Y en este momento, entonces, entra a jugar Alemania. ¿Qué papel juega en este conflicto y en esta seguridad de Europa? En este momento un papel un poco, digamos, no tan firme al lado de los aliados como Estados Unidos y otros lo desean, inclusive el presidente francés, que está tomando la iniciativa que antes siempre tomaba la canciller Merkel en las negociaciones con Rusia y para el conflicto de Ucrania. Olaf Scholz, el actual canciller, está demasiado callado y vago en sus reacciones. ¿Pero por qué? Porque hay un interés económico macizo. Hay el gasoducto Nord Stream 2, que es exclusivamente para suministrar a Alemania con gas ruso. Y no hay que olvidar que toda la Unión Europea recibe aproximadamente el 40% de todo su gas de Rusia. Entonces Alemania está súper preocupado que si se llega a la escalación de que va a haber unas desventajas económicas y eso al final de una pandemia que nos ha costado mucho crecimiento económico. Esa es uno de los argumentos y los puntos. El otro punto es el pasado histórico. Pero cuando yo escucho que no se van a suministrar armas a Kiev o a la Ucrania para no matar nuevamente como 80 años atrás a soldados rusos, pues igual se podría preguntar uno, ¿y soldados ucranianos? ¿Por qué? Ucrania, como miembro de la Unión Soviética de entonces, ha sufrido, como toda la Unión Soviética, más bajo la guerra, que ha costado 27 millones de vidas en ese territorio. Eso hay que tener en cuenta. Claro. Y por eso el remordimiento de los alemanes de haber causado este mal a este pueblo, a estos pueblos, que inhibe ahora una posición fuerte. ¿Eso puede entenderse, ese pasado o esa historia alemana puede entenderse ahora en este contexto, una estrategia militar que se busca hacia Ucrania? Sin embargo, ¿cómo se ve esta posición de Alemania en Ucrania? ¿Se ve como algo blando, como algo débil, como que está apoyando más bien a Rusia o cómo? Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo y yo también iba a comentar esto porque es muy importante nunca olvidar que Ucrania era parte de la Unión Soviética y perdió entre 8 y 14 millones de personas en esa guerra. Entonces, es muy raro que este tema no esté presente en la discusión, porque pues, durante la ocupación de Ucrania por Alemania de los nazis, el país sufrió tanto que quemaron pueblos, conquistaron y destruyeron ciudades, y hasta se llevaron no solamente la gente, sino también la tierra. Claro. Pero Alemania sí se da cuenta de esto. No podemos decir que Alemania no está haciendo nada para Ucrania. Alemania es un partner, ¿no? Tiene una cooperación con Ucrania muy fuerte, está apoyando a Ucrania en muchas reformas y lo sigue subrayando y le sigue apoyando,
Pero este gesto de cuando Ucrania está pidiendo armas de defensa y se lo niegan, Claro. Y luego surge la noticia de la ministra de Defensa que le vamos a regalar un hospital móvil. Y 5 cascos militares. 5.000 cascos. 5.000. Sí, 5 cascos sería demasiado ridículo. Bueno, es igual de ridículo si fueran 5 bueno, o pero 5.000. este mensaje de que no hay conflicto aún, bueno, hay conflicto, pero está más o menos hermético dentro de la zona de Donbass. Y estamos hablando de una gran escalación, de una amenaza de guerra, y Alemania dice, van a necesitar un hospital. Y los ucranianos piensan, ¿sepa Alemania más que nosotros? ¿Por qué nos están tratando así? ¿Creen que habrá heridos? Claro. ¿Qué clase de mensaje es este? Y ahora en la situación donde hay mucho, digamos, no pánico, pero ya preocupación, cuando las embajadas están sacando a sus miembros de Ucrania, es una señal para los ucranianos. Claro. ¿Qué señal entonces, más ahí para ti, está mandando Alemania con este mensaje? Yo creo que el complejo histórico de su responsabilidad por la Segunda Guerra Mundial y las terribles crímenes de guerra que se cometieron en Polonia, en Ucrania, en la Unión Soviética, en Belarus, el Holocausto y todo esto, es comprensible. Yo lo comprendo. Y además lo respeto. Mucho menos comprendo, o más bien discrepo, con el argumento de los intereses económicos. Porque los intereses económicos, por fuertes que sean, no pueden primar sobre unas normas de conducta, de respeto de la soberanía nacional y de los intereses políticos, geopolíticos propios y de la gente que vive en esos países. No puede Rusia exigir a Ucrania nada, a no ser que se ponen de acuerdo. Entonces, el interés económico que consiste en el gasoducto es un interés económico, pero tiene que ceder, porque sin el gasoducto Alemania seguirá viviendo y se puede comprar gas en otra parte. No puede la comunidad democrática occidental ceder a este tipo de chantajes, ni tampoco hacer que los intereses económicos de diversos países se sobrepongan al interés común. Tercer punto, es una cosa difícil que una comunidad internacional democrática, que Europa, Canadá, Estados Unidos y tal, 30 países, digamos así, se porten como un organismo totalmente unánime. Es difícil. Tanto más que enfrente tiene una potencia que no es democrática, es autoritaria y, como he dicho, más bien imperialista o con deseos imperiales, que juega al juego eterno de divide et impera, o sea, divide y gobierna. Entonces, les conviene, por supuesto, que los europeos se dividan. Más es muy interesante tu teoría. Quisiera ahondarla un poquito más, porque tú hablas de dos grupos, la comunidad democrática y el autoritarismo ruso. ¿Tú crees que, llegado a este punto, no están entendiendo nada, la comunidad democrática no está entendiendo nada de ese mensaje de Putin al querer ir al diálogo antes de cualquier otra cosa? Yo creo que hay que ir al diálogo hasta donde se pueda, pero dejar claro que la línea roja es que no puede haber ninguna incursión, ninguna violación, ninguna invasión a Ucrania. Tenemos en cuenta, todos creo, recordamos que la primera invasión ya tuvo lugar. En Crimea y en Donbass. Nunca se han echado atrás. Entonces, como no les ha castigado con unas sanciones más o menos moderadas, pero no se les ha castigado bien, ¿por qué no vamos a ir otro paso más? Claro.
piensa el régimen ruso. Y esto es inaceptable, sencillamente Bueno, inaceptable. para muchos el rol de Alemania en este conflicto ha sido demasiado blando y hasta protector. Si analizamos las recientes declaraciones del jefe de la Armada alemana que le valieron el puesto y generaron además un escándalo tremendo en este país. ¿Qué dijo? Que a Putin hay que darle lo que quiere, considerando que Europa necesita a Moscú como aliado. Palabras como disparos fueron las que lanzó el almirante alemán desde la lejana India. Dieron en el corazón de muchos ucranianos. Pienso que Putin presiona a Ucrania porque puede y porque sabe que así divide a la Unión Europea, pero lo que quiere en realidad es respeto. Necesitamos a una Rusia contra China. La península de Crimea se fue y ya no volverá, eso es un hecho. Las reacciones de Ucrania no se hicieron esperar. El embajador ucraniano en Alemania respondió con un tuit. Arrogancia y fanfarronería alemana. El gobierno alemán tiene que cambiar su línea frente a Kiev. Y el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, lamentó incluso que Alemania haya cometido traición contra Ucrania. ¿Sigue siendo Alemania un socio fiable para Ucrania? Bueno, creo que esa pregunta la están respondiendo ya en Ucrania y al parecer no se está moviendo muy bien esa posición que tiene Alemania. Burkhard, ¿es posible que cambie Alemania su estrategia de ser solamente a través de la vía diplomática, a través del diálogo, presionar a Rusia para que yo creo eche hacia atrás? que si la escalación de los problemas del conflicto sigue, Alemania va a cambiar, va a ser más duro. Y hay un conflicto en el gobierno también. Es una coalición entre liberales, verdes y el SPD, los socialdemócratas, y es claro que los verdes, en el fondo, querían utilizar también el gasoducto como palanca para presionar a Putin. O sea, no vamos a permitir que se abra este gasoducto si usted no cede con sus agresiones, ¿no? Yo creo que es absolutamente necesario que Alemania entre en las filas. En lo que concierne armamento para Ucrania, pienso que si mandas mucho o menos, Rusia siempre será superior. ¿Y por qué es Rusia superior? Porque los años que Putin ha utilizado, los ingresos del gas y del petróleo que nos ha vendido, lo ha utilizado para modernizar su ejército, su armada, su marina y su fuerza aérea. O sea, militarmente Rusia siempre va a ser superior. Mandando armamento... A Ucrania sí, a la OTAN no. Aumentaría el problema y las víctimas y todo. Hay que evitar de toda forma un conflicto, pero Alemania tiene que sancionar y presionar económicamente también. Pero... en el informe escuchábamos arrogancia y fanfarronería alemana. Eso era lo que decía el representante de Ucrania aquí en Berlín. ¿Por qué se ve así la posición alemana en el resto de Europa? Porque pues tenemos la fama de ser Russlandversteher o la gente que comprende a Rusia. Y hay que ver también la dimensión histórica, porque una parte de Alemania era controlada igual por los rusos, por la Unión Soviética, y todavía hay lazos intensos de esa época, hay lazos económicos muy intensos, pero hay que ponerlo en perspectiva también con lo que dijo el mismo Biden, que fue su lapsus linguae cuando dio su conferencia de prensa y dijo: cuando hay una incursión pequeña de los rusos en Ucrania no va a pasar nada. ¿Cuál es la diferencia a lo que dijo este viceadmiral de la Marina alemana? Ninguna. O sea, se ha pronunciado públicamente lo que se está pensando en las piezas cerradas cuando esas personas discuten el futuro o la situación. Claro. Xenia, dice el jefe de la Armada alemana, a Putin hay que entenderlo. A Putin hay que darle lo que quiere para mantenerlo tranquilo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, él lo dijo y pues perdió su trabajo. Entonces, oficialmente sabemos que para Alemania lo que él dijo no pertenece a su, digamos, a su política extranjera. Entender Putin es interesante, entender Putin y comprender a Putin, ¿no?
Entender Putin significa entender sus intenciones de verdad. Y comprender a Putin es más como compasión, ¿no? Con Putin. ¿Y qué se piensa en Ucrania? En Ucrania nadie tiene compasión con Putin. En Ucrania la gente está harta de este conflicto. ¿Pero ustedes están seguros que que Rusia va a invadir a Ucrania? Bueno, nadie sabe. Los ucranianos tampoco lo saben. Analizan la situación, comentan que es muy dinámica, que movimientos hay en las fronteras. Por ejemplo, ahora ya surgieron un poco los números de las tropas, las cantidades de las tropas, pero saben que un ataque de escala completa en el futuro cercano es casi imposible o es poco probable, digamos. ¿Y está preparada Ucrania para una posible invasión? Ucrania, bueno, para una invasión de la escala completa, no. Pero para invasión de, digamos, potencial de ciudades separadas, sí, y sigue preparándose ahora, porque cuando los ciudadanos se dieron cuenta que el peligro era real, empezaron a organizarse, empezaron a prepararse literalmente teniendo sus cajas o mochilas de emergencia en casa por si empieza un tiroteo, un bombardeo, para esconderse, no para escapar. De hecho, según... O sea, que hay miedo allí. Hay un miedo real. Una amiga mía me dijo, estoy juntando esta caja, yo no sé cuántos cambios de ropa interior poner para mi hija. Claro. Entonces, es real. Sí. Claro que reina el pánico y por eso hay que hacer el precio para una agresión muy alto, o sea, sanciones económicas muy fuertes. Pero déjame rectificar algo. Comprender a Putin no significa tener compasión con él. Claro. En Alemania yo creo que nadie tiene compasión con Putin, que está encerrando a los opositores a la cárcel, a los opositores democráticos. No, compasión no, pero es claro, como un doble discurso a la vez, ¿no? O sea, te doy mano libre por un lado y mano fuerte por otra, ¿no? Sí, pero... O sea, Alemania está todo el tiempo un poco como denunciando los ataques a la libertad de expresión en Rusia, denunciando las violaciones a los derechos humanos, pero por otro lado le dan libertad también a Rusia para seguir adelante con sus propósitos. Pero eso siempre es así en las relaciones, ¿no? Porque de un lado hay que ser duro, pero de otro lado nunca hay que dejar que la comunicación se rompa. O sea, si ya no hablamos, va a haber guerra. Pero mientras que hablamos, la posibilidad de que no haya guerra es grande. Claro. Y por eso yo creo que Alemania se ve más bien en el rol del mediador. Hay la historia del policía bueno, el policía malo. Entonces, en este caso, Gran Bretaña y Estados Unidos son los policías malos que amenazan también con sanciones muy fuertes, y Alemania juega el policía bueno. Bueno, nosotros estamos dispuestos a mediar, a hablar con Putin, a hacer el formato de Normandía con Ucrania y para adelantar las cosas. Pero las líneas rojas están claras. La OTAN se pronunció y es claro. Un poco como mantenerlo sentado, dialogando, perdiendo un poco el tiempo, y esto me lleva a una idea que leí hace poco de un politólogo chileno que decía, algunos analistas políticos recuerdan que el pacifismo mal entendido de los gobiernos europeos abrió el camino a Hitler. ¿Tú qué opinas? Evidentemente así fue. La historia es conocida, no creo que haya que recordársela a nuestro público, pero si hace falta, pues ya, primero tenemos Anschluss de Austria, luego tenemos la invasión a Checoslovaquia, y esto fue la política del famoso appeasement, claro, ¿no? A que condujo, bueno, esta observación es de cajón, es así. El pacifismo malentendido evidentemente es un aliciente para el agresor. O sea, tengo mano libre, ¿no? ¿Y entonces hasta dónde llegar con ese diálogo? El diálogo siempre es bueno. Los términos del diálogo son importantes. Yo estoy de acuerdo, si yo estuviera completamente seguro de que el policía bueno y el policía malo es un reparto de papeles concertado entre los aliados de la OTAN, de la Unión Europea, y no encumbre ninguna
doble intención, sino que es un reparto de papeles para los efectos para negociar, bien, de acuerdo. Si hay algo más detrás de esto serio, es decir, si hay algo más que Putin puede llegar a creer que consigue dividir a los aliados mediante su política de chantaje, entonces ya esto ya no. ¿Dividir a los aliados para qué? Para romper la Unión Europea, para romper la OTAN. Este es el interés imperial de Rusia, que no haya una comunidad democrática noratlántica frente a Rusia. Pero pareciera que ya lo ha logrado, porque tenemos por un lado Todavía no lo ha logrado. Relaciones con Hungría. Esto es otra cosa. Hungría es un pequeño estado que tiene veleidades rusófilas por sus intereses económicos también. Pero todavía no es romper la Unión Europea. Romper la comunidad noratlántica sería, por ejemplo, que esa comunidad permitiera a Putin hacer lo que le da la gana en Ucrania. Esto no puede ser. Claro. La Rusia era contraria a la primera ampliación de la OTAN también. Y no fue, esta exigencia no fue aceptada, evidentemente, porque, por ejemplo, Polonia, mi país, quería entrar siempre, siendo democrática, a la OTAN. Y no puede otra potencia prohibir a los polacos, a los húngaros entrar. ¿Y quiere Hungría, ¿quiere Ucrania realmente entrar a la OTAN? ¿Ese es su deseo? Cosa. Sí, bueno, es más, hay una decisión de la OTAN de permitirle a Ucrania y a Georgia de entrar a la OTAN. ¿Eso es un proceso inmediato, es un proceso largo? No, eso se ha dicho en esos días también de alto nivel, que por el momento las condiciones no se dan para una integración de Ucrania en la OTAN. O sea, si eso se transmite, ese mensaje con credibilidad a Putin, él puede estar tranquilo para los próximos 10 años, por lo menos. Yo no veo en 10 años que Ucrania ni Georgia vayan a entrar a la OTAN. Lo que sí, el margen de negociación que yo veo en este momento, y eso está en la carta aparentemente que mandó Blinken, el secretario de Estado estadounidense, a Moscú, y la OTAN, el margen de maniobra es la presencia militar, la presencia de armas nucleares cerca de las fronteras, ¿no? El alcance. Ellos quieren negociar un nuevo acuerdo sobre el estacionamiento de armas nucleares. Movimientos militares en la frontera, en Polonia, en Lituania, en esas regiones. De eso sí se puede hablar y a eso se podría comprometer la OTAN. Bueno, no vamos a provocarte porque vamos a dejar las tropas un poco más alejadas, pero no darle campo libre. Ya era un error de aceptar y tragarse la anexión de Crimea, aunque allá hay elementos históricos que dejan ver la cosa un poco diferente, pero ya era, y la parcial invasión por fuerzas indirectas y apoyo militar a Donbass también era un error, a Lugansk, todo eso. Eso ya era un error de haber tolerado eso. Claro. ¿Qué hace Putin? Kazajstán, Azerbaiyán siempre manda tropas, y militarmente, y Siria también. Del mar Cáspico mandaron cohetes a Siria con una precisión que impresionó a los militares americanos. ¿Qué significa eso? Militarmente, Putin es capaz. ¿Y por qué lo hace? Porque él no quiere que Ucrania sea un ejemplo de democracia, miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, porque eso podría ser un ejemplo para su pueblo, los rusos, que también quieren democracia. Pero él no quiere que sea su país realmente libre, abierto y democrático. Me quedo con esa idea, Xenia, una Ucrania que lograse establecer de alguna manera una democracia estable, sería una traición o una amenaza para Rusia. Ucrania ya tiene una democracia, es muy frágil, pero ya cambiamos. Dentro de que Putin estaba... ¿Consolidar esa democracia sería una amenaza para Rusia? Consolidar la democracia en Ucrania sería una amenaza para Rusia. Supuesto, ¿en qué sentido?
Bueno, es una pregunta muy difícil. ¿Cómo afectaría la democracia en Ucrania a Rusia? Ya la está afectando. Cambiamos 6 presidentes, mientras Putin estaba solo cambiando con Medvedev y sigue ahí. Entonces, ¿quién sabe cuántos años más Putin va a estar en poder? Claro. Vitalicio. Y entonces... es lo que quiere, pareciera. Es el vecino que va a una dirección opuesta, es el vecino que ya no quiere estar bajo control de Putin, que ya no quiere estar en su zona de influencia o no más de control y su poder. Claro que lo que quiere Putin es devolverlo, porque esto no es su imagen del mundo alrededor. Bueno, y si ellos se rebelan, quizás también dentro de Rusia hay muchos que se rebelen. Vamos a hablar ahora de otro tema, el envío de armas a Ucrania, que sigue siendo controvertido, aunque algunos países están dando apoyo militar a Kiev, otros como Alemania se niegan y apuestan, como dijimos, a la vía diplomática para frenar esa escalada de tensión. Aún así, el temor a que Rusia invada Ucrania no deja de aumentar. Imágenes marciales de la concentración de tropas en la frontera con Ucrania. El mensaje: Rusia está preparada para luchar. Del otro lado, Ucrania moviliza a voluntarios para una posible guerra, apoyados por cada vez más países occidentales que suministran armas al país. Solo Estados Unidos envió material por valor de $200 millones. Ya no es un tabú mover tropas estadounidenses del oeste al este de Europa. El ruido de sables en ambos lados atemoriza especialmente a los jóvenes ucranianos del este del país. Sí, solo puedo decir que estoy asustado. Es peligroso y da miedo. Desde mi infancia en Donetsk, oigo la guerra, los bombardeos y los tanques en marcha alrededor de la ciudad. La importación y exportación de productos es difícil. ¿Rusia invadirá Ucrania? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo desde hace tiempo, y es que hay ruido de sables, como acabamos de escuchar en el informe, a ambos lados de la frontera. Masei, Estados Unidos ha dicho esta semana que cree que Rusia utilizará la fuerza militar contra Ucrania en febrero. Es más, da una fecha que es la del 4 de febrero. Dice que la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín el próximo 4 de febrero puede influir en esa decisión de Vladimir Putin de entrar a Ucrania. No creo que eso tenga nada que ver realmente. Creo que los cálculos no pasan por las fechas de los Juegos Olímpicos, ¿no? Tampoco me siento capaz de adivinar Claro. lo que está rondando en la cabeza de Vladimir Putin. Yo creo que si el tema de las armas se ha planteado, no veo ninguna razón para que no reconocer el deseo legítimo de Ucrania de pedir armas de autodefensa, claramente, porque ya está claro que Ucrania no ha tenido nunca ninguna idea de invadir, de atacar la Unión Soviética, Rusia. Entonces, es legítimo el deseo de tener armas para defenderse, y es igualmente legítimo que la comunidad internacional se la dé a Ucrania si se lo pide. El caso de Alemania, como hemos dicho al principio, es un poco diferente, y no creo que esto sea una gran complicación. Si Alemania no les da armas pedidas por Ucrania, los otros países lo pueden dar. Reino Unido, Estados y entonces Unidos ya lo están haciendo. yo insisto, esto es absolutamente legítimo. Quizás me repita quizás lo que hemos dicho acá, pero ¿por qué es Ucrania tan importante para Rusia? Históricamente, desde los tiempos de Catalina II, cuando la Rusia de los zares finalmente subyugó Ucrania, a finales del siglo XVIII, desde entonces Ucrania fue parte integral del Imperio Ruso primero, de la Unión Soviética después, y ahora es como un miembro amputado
del imperio que duele mucho. Son los miedos y desesperaciones fantómicas del menguado imperialismo ruso. No están de acuerdo con haberlo perdido Ucrania. Esto lo decía Henry Kissinger, creo que también Zbigniew Brzezinski, el secretario de Estado, que Rusia nunca va a poder ser otra vez imperio sin Ucrania. ¿Hay sentimiento prorruso en Ucrania, Xenia? Cada vez menos. Yo creo que sí Han había. hecho mucho sí, por- han hecho todo. han hecho mucho de hecho, por antes espantar. de 2014, creo que la mayoría de los ucranianos nunca diría que queremos ser miembros de la OTAN. Y ahora es al revés. Y además, como Rusia está, tiene guerra está en guerra con Ucrania. Ya hablamos mucho de Crimea, hablamos mucho de Donbass. Los ucranianos no pueden sentirse seguros, tienen miedo. Cada vez más personas deciden hablar ucraniano en vez de ruso, porque aunque sea su idioma materno, porque ya no quieren compartir ni siquiera esto con su vecino agresivo o agresor. Entonces, según las estadísticas, cada tercera persona está lista a tomar las armas ahora e ir a defender a su patria. Claro. Y cada segundo, o sea, la mitad de las personas quiere defender como sea, por ejemplo, en la resistencia civil o de otra forma. Burkhard, volviendo a tu idea del policía bueno y el policía malo, pareciera que del lado del policía bueno está la OTAN, con todos sus miembros, está Estados Unidos también, por supuesto, la Unión Europea, Alemania jugando un papel ahí importante, pero del lado ruso, del lado de policía malo, ¿quién está? Eso es una buena pregunta. ¿Quién apoya a Rusia ahora? ¿A quién apoya a Sí. Rusia? Yo creo que desde lejos, a pesar de no entenderse muy bien en todos los asuntos, China está observando muy de cerca lo que está sucediendo en Ucrania. Porque China, si Putin, voy a lanzar una tesis, si Putin logra invadir Ucrania y anexar más partes de Ucrania, este año o el año entrante vamos a ver la invasión china en Taiwán. Porque si el Occidente no logra implementar la línea roja y defender la soberanía de un Estado como Ucrania, tampoco se va a meter a defender la soberanía como un país como Taiwán. Y por eso yo creo que Xi Jinping está mirando muy de cerca lo que está sucediendo, cómo el Occidente se está formando. El Occidente es débil porque Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, tiene problemas por sus fiestas en plena pandemia, en plena encierro de pandemia. Macron, el presidente de Francia, tiene que ser reelegido antes de realmente poder actuar. Nosotros tenemos un gobierno nuevo en Alemania. O sea, la Unión Europea, también con la salida de Gran Bretaña, ya no es, y casi se está negociando entre las superpotencias, entre comillas, porque se puede preguntar uno si Rusia sigue siendo superpotencia, entre Biden y Putin. Pero eso es lo que quiere Putin, ser reconocido como superpotencia. Claro, cambiar las fuerzas geopolíticas. Esto cambiaría mucho las fuerzas políticas, pero espero que ¿Quiere esto China no y ocurra. Rusia tienen los mismos intereses o...? No creo que sean los mismos intereses, pero lo que les uniría en este caso sería debilitar la OTAN y Norteamérica y Estados Unidos. Si positivamente China y Rusia de Putin están unidos por un interés común propio, no creo. Pero negativamente, es decir, por lo que no quieren o lo que quieren provocar en los otros, en el resto del mundo, estoy de acuerdo que esto les interesaría mucho. Sí. Burkhard habló de China solamente. ¿Hay otros países que apoyarían a Rusia en caso de esta llamada guerra? Que todos... Bueno, algunos países sí, pero no creo que ninguno de peso. ¿Tú estás segurísimo? Bielorrusia Sí, es ya prácticamente
hace un par de años no era así, eran más aliados. Ahora prácticamente Putin puede hacer lo que quiera en el territorio de este país, porque pues con lo que pasó, toda la crisis y Lukashenko, que gobierna Belarus, dice que el ejército ruso puede hacer lo que quiera en nuestro territorio. Claro. Entonces, mira, qué tan cerca está este país a la frontera de Ucrania, justo donde está Kiev. Si vemos el mapa, si antes nadie hablaba de la amenaza a la capital de Ucrania porque estaba muy lejos de la frontera claro, oriental, ahora sí es una amenaza real porque puede haber maniobras, puede haber ejercicios. Una amenaza real. ¿Hasta dónde puede llegar Putin, Burkhard? Esa es la gran pregunta. Yo creo que está apostando alto, pero yo realmente dudo. Él tiene un miedo espantoso de una revolución democrática en su propio país. Por eso intervino indirectamente en Bielorrusia. Y Bielorrusia, como tú bien lo dijiste, ya lo tiene bajo control. Y Lukashenko, que no era gran amigo de Putin, quería siempre ser muy independiente, bueno, ya ahora Putin, él claro, come a Putin de la mano. Bueno, y se nos olvida Kazajistán también, ¿no? Kazajistán, donde mandó, pero en horas mandó tropas, ¿no? Y eso también nos demuestra que militarmente claro, no hay que meterse, entonces no hay que evitar un conflicto militar. Entonces, ¿qué queda? La sanción económica. En el fondo yo no estoy a favor de sanciones económicas porque fuera el caso de África del Sur nunca han funcionado. Pero en el caso de Rusia, de sacarlos del SWIFT, por ejemplo, el sistema internacional de pago, sería una bomba nuclear. Y yo creo que Putin, que mete tanto dinero en el armamento, pero no para el pueblo y para claro, el desarrollo de la economía, pues tendría un problema serio en su país. Diálogo y sanciones, ¿eso es lo que queda ahora? Todas las sanciones posibles deberían ser empleadas y amenazas con esas sanciones deberían ser claramente expresadas. Y hay que pensar que estas sanciones deben realmente doler. Las sanciones que se aplicaron después de la invasión de Crimea y Donbass fueron tan leves que le permitieron a Putin salirse con la suya. No puede ser ahora que se salga otra vez con la suya. Todas las sanciones imaginables, porque no puede haber un país que se comporta en relaciones internacionales como bandido. No puede ser. Bueno, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Hasta luego.